¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo están? Mientras tanto estoy buscando algo, por eso probablemente se esté moviendo el teléfono. Michi, me está diciendo no es posible unirse. Hay algo raro. Puede ser que tengas la cámara deshabilitada o algo por el estilo. Gracias a todos los que ya van dejando los presentes. Felices Pascuas. Bueno, bien que ya están dando todos los presentes. Estamos arreglando en paralelo. Un segundo, porque hoy vamos a dar, igual que el otro día dimos con Francisco, una clase entre dos. Entonces estamos solucionando un pequeño detalle técnico y ya arrancamos. ¿Se me escucha bien? A ver, ahora. Decime. Cris Loreto, contame.
No, la clase del 6 del 4 no la pudimos bajar para subirla. Sebastián, sé que estás conectado. Si la llegas a tener y tenés ganas de compartirla, así la podemos subir al YouTube. Estaría buenísimo. Una cosa, para los que no, y esto aprovecho del comentario de Loreto, que sirve para más de uno de ustedes. Las clases en Instagram quedan subidas en las stories durante un día, con lo cual hasta mañana martes a las 8 de la mañana esta clase va a estar subida a las stories de Instagram. Después tenemos que ver si podemos hacer que también queden cargadas en YouTube o no. Están todas las clases subidas menos la del 6 por ahora. Em, Así que si alguno de ustedes en algún momento quiere em, probar eso, quiere ver la clase, aproveche el mismo día. Ahí estamos con un segundo. Ahí ya estamos ahorrando los detalles técnicos. Bueno, entonces, Sebas, vi que te habías conectado. Si tenés la clase del 6 y querés eh, pasárnosla, si la podemos subir a YouTube, buenísimo. Si no, nada, la del 6 no sé si la podremos tener, pero todas las clases siempre están subidas durante 24 horas, porque eso queda subido y compartido en las stories. Entonces ustedes tienen un día para poder acceder a la información, ¿sí? Ahora sí. A ver ahí. Excelente, gracias, Sebastián. Ahí está. Ahora sí, estábamos con un pequeño temita técnico, pero ya estamos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Mechi? Bien, Mati, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, ahora sí que ya estamos los dos. Vamos a arrancar con la clase. Les cuento que la idea de esta clase de hoy es arrancar ¿Cómo estás, Mechi? con... Mati, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha. eh, tenés medio como eco por... Ya apagué la claro, compu. porque... Ahí va. Exacto. ¿Tenés auriculares o algo así para que no agarre eco? Sí. Ah, no, pero no, porque con el teléfono son otros, no, no los tengo acá. Ah, ok. Bueno, ¿Escuché ahora? Espera que bajo un poco. A ver, ahora mejor. creo que ahí va mejor. Ahí va. Vamos a Ahí. ver si Y si no, empieza... lo pongo en mudo cuando no hablo. Ok. Bueno, no sé si todos recibieron el mail em, con la notificación de que habíamos subido una guía de casos de trabajos prácticos para que fuéramos trabajando. Y la idea es que durante un par de clases vamos a estar viendo estos casos. Estos los prepararon
nuestro equipo de ayudantes, así que les agradecemos a ellos. Y la idea es que hoy vamos a ver cómo se encara un caso de derecho internacional privado, cómo se enfoca, cómo lo pensamos y cómo vamos a ir descubriendo los problemas que venimos viendo del derecho internacional privado en, en la práctica. Y después, bueno, ustedes van a ver que tienen unos cuantos casos para trabajar, entonces van a poder ir viendo y trabajando esos casos solos, si quieren ir avanzando, estaría bueno que vayan avanzando para el jueves. Y después ya sí, jueves y lunes de la semana que viene, vamos a estar charlándolos y viéndolos así en clase virtual, con lo cual no es que les estamos tirando un trabajo práctico y bueno, háganlo y chau, y los abandonamos a su suerte, sino que la idea es que lo vayamos trabajando en conjunto, que lo vayamos trabajando juntos. ¿Sí? Exacto, como dice Bien. Mati, nosotros siempre en las clases, y por lo poco que tuvimos presencial, lo fueron viendo, nuestra idea siempre es ir macheando cada vez que damos clases teóricas, siempre lo vamos complementando con casos, porque esta materia es mucho más fácil de entender, mucho más fácil de terminar de aprenderla completamente cuando uno presenta un caso práctico. ¿Por qué? Porque al final del día, en realidad, todo el derecho es así, ¿no? Al final del día, Ujú, el derecho se trata de resolver situaciones de conflicto, ujú. situaciones que se plantean. Ustedes el día de mañana en el ejercicio de la profesión, sea que les toque un caso de derecho internacional privado, sea que les toque un caso puramente local de familia, penal, sucesiones, contratos, responsabilidad extracontractual, lo que sea que tengan que resolver, va a terminar siendo un caso, ¿no? Situación de conflicto que ustedes van a tener que resolver, ¿cómo? Aplicando el derecho. Entonces, un caso no es más que eso, que es la resolución de un caso de conflicto aplicando el derecho que corresponda. Nosotros lo que vamos a Ujú. hacer ahora, como dice Matías, es explicarles un poco cómo es un caso, cómo planteamos nosotros un caso, cómo lo vamos a abordar, cómo lo vamos a analizar y finalmente cómo lo vamos a resolver, para que ustedes después lo puedan hacer solos y nuestra idea en estas clases que tenemos por delante es ir guiándolos, ir haciendo un tutorial, digamos, para que ustedes de a poco empiecen a caminar solo lo que es esto de la resolución de los casos. Exacto. Bien, hasta acá dudas, preguntas, comentarios. Damos unos segundos, Meti, siempre Sí, tenemos, sí, sí, ahí existe voy, ese, de a el poco. delay. Ténganme paciencia que yo soy nueva acá en el vivo de Pero, Instagram. pero en cualquier momento ya vas a ser Instagramer y Sí, sí, YouTuber sí. conmigo, así que ya está, olvídate. Es lo único que me Eh, faltaba. sí, he descubierto mi nueva profesión de YouTuber, cualquier cosa, nada. Es como Ah, muy bizarro todo esto. bueno, veo que todos ponen thumbs up, Thumbs así que up, venimos bien. bien. Todos tienen entonces, sí, están ordenados más que, sí, por clase y por tema. Si ustedes se fijan, cada tema tiene algunos casos. Ustedes pudieron abrir el archivo todos, todo el mundo tuvo acceso al archivo porque el archivo arranca con calificaciones. Hay dos problemas. Cuestión previa, hay dos casos. Reenvío, hay un caso. Orden público, hay un caso. Fraude, hay un caso. Inmunidad de jurisdicción, hay dos casos. Arbitraje, hay un caso. Cooperación internacional, prueba del derecho extranjero, hay un caso. Entonces, em, como verán, sí, son 23 páginas en total. La verdad es que hicieron un buen trabajo los chicos. Em, Estuvieron dedicando bastante tiempo durante toda la semana pasada. El nuevo cronograma, no me acuerdo si ya está subido o no. Em, pero creo que sí, pero de todos modos lo reviso y en todo caso, si no está subido el nuevo cronograma, lo subimos y lo compartimos. Bien, ¿todo el mundo tiene entonces la guía de los casos? Así ya vamos al primero.
al primero de calificaciones. Mejor dicho, ¿hay alguien que no haya recibido el mail? ¿Hay alguien que no haya recibido, que no haya podido acceder al campus? Eh, lo del cronograma después lo vemos. ¿Hay alguien que no haya podido acceder a los trabajos en el campus? Bueno, entonces si no tienes acceso al mail de la facultad, contactate con la facultad porque vamos a estar trabajando, vamos a estar subiendo material y eso lo dijimos en la primera semana de clases eh, para que tengan acceso a esa información. Bueno, em, ¿recuerdan qué era el problema de calificaciones? ¿Recuerdan por qué en derecho internacional privado en particular aparecía el problema de las calificaciones? ¿Alguien que quiera aportar, que se acuerda de qué eran las calificaciones y por qué estaba ese problema y por qué en derecho internacional privado era más trascendente el problema que, por ejemplo, en derecho interno? Es el problema de los falsos amigos. Quedó lo de los falsos amigos, ¿eh? Eso te deja así como marcado a fuego. Hay algunos conceptos que sé que quedan grabados. El del criterio universitario sé que también va a quedar mucho. Un mismo Cuando un concepto puede ser concepto definido de distintas maneras, está muy bien ujú, también. puede tener diferentes significados en distintos ordenamientos, por los conceptos de palabras en los países, por el tema de qué les vamos a aplicar. De Bien, ley puede exacto. ser. Claro. ¿Qué ley vamos a aplicar? Bien. Exacto, viene por ahí, viene por el problema de cómo entendemos ciertos conceptos. ¿Querés arrancar vos, Mechi, con el primero de los casos? Dale, bárbaro. Eh, a ver, vamos a ir ensayando. Primero, para empezar, que estamos dándoles una pista, ¿no? Porque ustedes ven que estos casos son muy prolijitos y entonces ustedes leen el primer caso, dice calificaciones, caso. Entonces ya ustedes obviamente que les va a empezar a sonar, esto viene por el lado de calificaciones. Cuando uno empieza a plantear después, a medida que vamos a ir avanzando en la materia y a medida que ustedes se van a ir haciendo más duchos en la resolución de casos, obviamente que el caso no va a decir caso de calificaciones, caso de reenvío, caso de fraude a la ley, caso de orden público. Ustedes van a tener que ir detectando cuál es la situación que se plantea, el problema que se plantea, ¿no? De qué se trata el caso. Eso, bueno, es parte de ir haciéndose más, familiarizándose más con la materia en sí, con los temas que la materia plantea y con la resolución de los casos. Pero vamos a este caso que, como Matías bien les adelantó, ya sabemos que va a venir por abordando todo lo que es la problemática de las calificaciones que ustedes ya conocen y que ya se les explicó. Entonces, si quieren, vamos al primer caso. La idea primero es, cuando a uno se le da un caso, van a tener que leerlo, ¿no? Por supuesto, como cualquier resolución de cualquier problema general, lo vamos a ir leyendo detalladamente y después vamos a ir a las preguntas para ir tratando de resolverlas todos juntos. Así que el aporte de ustedes acá en el vivo va a ser indispensable. Dice, perfecto, definir ciertos conceptos y determinar qué derechos le vamos a aplicar. Exactamente. Bueno, todas estas definiciones que ustedes están proponiendo, todos estos conceptos que a ustedes les vuelven a la cabeza, ténganlos presentes para cuando vayamos a resolver este caso. Entonces, yo les propongo, si quieren yo lo leo en voz alta, Ujú. ustedes cuando los casos a futuro lo que van a hacer es lo van a ir leyendo tranquilamente. Entonces, vamos acá en la resolución que dice esponsales. Y dice así, un alemán residiendo en París rompe sin fundamento el compromiso de esponsales que había celebrado en dicha ciudad con su novia alemana a cumplirse en Alemania. La novia inicia acción de indemnización ante un tribunal alemán afirmando que la ruptura se efectuó por capricho del novio, sin ningún motivo fundado,
y realiza el cálculo indemnizatorio conforme a los rubros reclamados que derivan del acto ilícito sufrido. El novio, al contestar la demanda, afirma no haber cometido acto ilícito alguno y que la cuestión debe analizarse conforme a las normas de responsabilidad contractual. Derecho francés. Acá vamos a... Hasta ahí los hechos, ¿sí? Hasta ahí cuál fue la situación. Y ahora vamos, según los datos del problema, a qué es lo que establece cada uno de los derechos que están en juego acá. Derecho francés considera la ruptura de esponsales como un acto ilícito y se indemniza cuando la ruptura se debe a capricho, ligereza o infidelidad probados por la parte actora. Derecho alemán considera la ruptura de esponsales como incumplimiento de contrato y para el derecho internacional privado alemán, los actos ilícitos se rigen por la ley del lugar de comisión y los contratos por la ley del lugar de cumplimiento. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Saben bien qué es esponsales, qué implica? Porque eso no sé si se sigue viendo en familia, si importa, si no importa, eh, ¿no? ¿Tienen claro cuál es el problema de los esponsales? ¿Qué es un compromiso de esponsales? ¿Alguien sabe o le suena o ya parece de otra época, ¿no? Claramente ya Parece otra época. es de otra época, creo. Sí, sobre todo que hoy con el tema de No tengo esponsales no idea, tengo ni dice. idea. Está bien. Sobre todo con esto que tenemos el divorcio mega express, que casi que te mandan un mail y estás divorciado. No, no te mandan un mail y estás divorciado, pero es La casi promesa de como. matrimonio. Compromiso de matrimonio futuro. Muy bien. Acá ya no existe. ¿No es la promesa de contraer matrimonio? Muy bien. Bien, va Bien, por ese lado. El compromiso eh, previo al matrimonio. Bien, exacto. perfecto. Entonces, como ustedes bien dicen, pareciera ser que este compromiso de esponsales es un contrato. Es como su nombre lo dice un compromiso, una obligación. De la misma Ujú, manera que de luego el matrimonio va a conllevar distintas obligaciones, derechos y obligaciones, y sáquense de la cabeza lo que es para nosotros el matrimonio hoy por hoy, que la verdad es que son más derechos y obligaciones morales, si se quiere, ujú. eh, y que como bien dice Matías, pueden ser terminados casi en cualquier momento con consecuencias más o menos acotadas o de una índole o de otra, pero en otra época y en muchos ordenamientos jurídicos, el compromiso de esponsales era realmente un contrato entre dos partes previo a la celebración de otro contrato, ¿no? Más definitivo, que era el contrato de matrimonio, que conllevaba derechos y obligaciones. Entonces, el Pe- compromiso de esponsales era el compromiso a comprometerse, por decirlo de alguna manera, definitivamente. Era un preacuerdo nupcial, un precontrato, de alguna manera. ¿Sí? Que, Pensemos, perdón un segundo, Mechi, sí, 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 pensemos o piensen que hoy para nosotros el matrimonio es un concepto basado en lo que los contrayentes quieren, basado en 100% de la voluntad de los contrayentes, basado en que no puede haber imposición, basado en que las familias no tienen nada que decir al respecto. Pensemos que históricamente esto no siempre fue así, que durante muchos años había matrimonios arreglados y sobre todo que hubo épocas en las cuales, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chico, era tradicional que la fiesta de casamiento la pagaba el padre de la novia y el padre del novio no pagaba absolutamente nada. No, no sé si vos lo llegaste a vivir así, Mechi. Sí, ya sé, no, es no, re de otra totalmente. época. O el concepto de la dote, ¿no? Que, por ejemplo, El que todo concepto lo de que la encierra dote, con, un, exacto. con consecuencias económicas atrás, ¿no? Más allá, digamos, del romanticismo del matrimonio y de... Entonces, no era, digamos, la ruptura de un compromiso de este estilo, de esta índole, más allá del dolor y del desencanto, desengaño, etcétera, que pudiera acá atraer, traer aparejado,
acarreaba consecuencias económicas, ¿no? Y en Ujú. general, cuando hay consecuencias económicas, hay un conflicto legal, que es lo que se plantea Claro, en este caso. acá lo que dice Micaela es creo que el compromiso responsable no implica que sí o sí deba cumplirse en el futuro, así lo vi yo, no sé si en otro ordenamiento jurídico será También. así. Claro, no, siempre pueden aparecer motivos por los cuales se rompa el compromiso de esponsales, pero en principio no podría ser por capricho, que es un poco lo que se está planteando en este caso. De hecho, nosotros tenemos casos en nuestra jurisprudencia, de vuelta, casos quizá un poquito más antiguos, pero hay casos en nuestra jurisprudencia de ruptura o Ujú. de cancelación de un matrimonio, ¿no? Intempestiva, donde los novios habían, previo con la expectativa de celebrar el matrimonio futuro, habían ahorrado, habían separado dinero, etcétera, y por ejemplo uno de los novios, no sé, con ese dinero ahorrado va y se compra un auto. ¿No? Y hay casos, o Sí, hubo sí. varios casos así. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Eso era dinero de los dos. No había un matrimonio, no había un régimen de bienes gananciales todavía, porque no había celebrado un matrimonio, no había un matrimonio celebrado, ¿no? Válido, digamos. Pero ¿qué ocurre con eso? ¿Tiene una consecuencia el rompimiento de ese compromiso? Digamos, ¿pasa algo? Uno de las partes puede ser demandada por haber dejado sin efecto ese compromiso. Bueno, acá en este caso que nosotros tenemos para resolver, era un contrato, digamos, formal, ¿no? Se había celebrado un contrato en París, un contrato, un compromiso de esponsales, o sea, este acuerdo a celebrar un matrimonio futuro que debía cumplirse en Alemania. O sea, el matrimonio se iba a celebrar en Alemania finalmente, y este contrato, por ende, pero este contrato fue celebrado en París. Entonces nosotros primero vamos entonces a adentrarnos a la resolución del caso. Entonces tenemos este caso y vamos a hacer lo primero que se hace en todos los casos de derecho internacional privado y en general de cualquier materia, pero lo relevante ahora es que ustedes hagan la identificación de los hechos relevantes al caso. Cuando ustedes seguramente, cuando fuimos viendo las primeras clases de esta materia, fuimos viendo que hay elementos de extranjería, que de eso caracteriza nuestra materia, ¿no? Tener elementos de extranjería. Los casos tienen elementos de extranjería. ¿Qué significa? Que ustedes, a diferencia del caso puramente local, que son los que ustedes ven en todo el resto de las materias, en nuestra materia se cuelan datos que hacen que el caso se torne internacional, se internacionalice. ¿Todos los datos son relevantes? No, no todos los datos son relevantes a los efectos de calificar un caso como de internacional. Y eso ustedes ya lo fueron viendo y lo vamos a ir viendo cada vez más a medida que vayamos resolviendo los casos. Y no es lo mismo, no es relevante un hecho, o dicho de otra manera, un hecho que puede ser relevante para un ordenamiento jurídico puede no serlo para otro. Entonces, ustedes ya fueron viendo, por ejemplo, cuando la residencia de una persona es relevante o no es relevante para un ordenamiento jurídico, cuando la nacionalidad es relevante o no es relevante, cuando el lugar de cumplimiento del contrato es relevante o no es relevante, cuando es relevante el lugar de celebración, en fin. Hay muchos hechos que se van a ir dando en los datos que ustedes van a ir encontrando en los casos que estamos resolviendo, y vamos, ustedes en su cabeza mentalmente van a decir, dato 1, alemán que reside en París. Dato 2, celebración de un contrato en París. Dato 3, contrato a cumplirse en Alemania. ¿Sí? Y ahí, esos son Dato, los dato datos. 4, la nacionalidad de la novia también es alemana. Exacto, perfecto, novia alemana, exactamente. Entonces ustedes van a separar todos esos datos. Entonces lo primero que hacemos cuando resolvemos un caso es, nosotros llamamos extraer los hechos relevantes, ¿sí? Entonces, vamos buscando los elementos. Tenemos nacionalidad de las dos partes. Tenemos alemán el novio, alemana la novia, ¿sí? Ahí ¿Repetir qué tenemos, cosa? Ahí están pidiendo que repitamos algo. ahí va. ¿Qué necesitas que repitamos? O repetí todo lo que venías diciendo, Mechi, porque Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Los estamos ayudando porque la idea de esta clase es ayudarlos a ustedes a ir resolviendo estos casos. Después les vamos lo a de ir los dando datos. jueves algunos casitos para que ustedes vayan resolviendo solos con este tutorial, digamos, esto que estamos haciendo hoy. ¿Qué hacen cuando ustedes leen el caso? Ustedes leen el caso y lo primero, ¿cuáles son los datos relevantes que se mencionaron? Ahí vamos. Entonces, cuando ustedes leen el caso, al principio todo les va a parecer relevante, ¿sí?
Y está bien, no pasa nada. Ustedes van a ir extrayendo todos los elementos que a simple vista les parezcan relevantes. Después con el ejercicio se van a ir dando cuenta que es relevante y que no lo es. Pero ustedes primero lo que hacen es un análisis de texto, ¿sí? Entonces, ustedes de comprensión de texto, primero lo que tienen en un caso cuando se plantea es hechos, ¿sí? Datos del caso, de esto que se les plantea. Entonces, nosotros leímos todos y dijimos, un alemán residiendo en París rompe sin fundamento el compromiso de esponsales que había celebrado en dicha ciudad con su novia alemana a cumplirse en Alemania. La novia inicia la acción de indemnización ante un tribunal alemán afirmando que la ruptura le generó daños, ¿no es cierto? Que derivan de este hecho ilícito. Perfecto. Ese es el planteo del caso, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a extraer los hechos, los datos relevantes que se mencionan en el caso, los elementos de extranjería que para nosotros van a ser relevantes al momento de resolverlo. Y dijimos, primero que tenemos un alemán, o sea, una persona de nacionalidad alemana, que ¿dónde se domicilia? ¿Dónde reside? A ver, ¿dónde reside este alemán? Entonces, recuerden que son dos cuestiones distintas. Una es la nacionalidad y otra es la residencia de una persona, ¿no es cierto? Después vamos a ver si para el derecho alemán y francés era importante los dos datos. Francia, muy bien, exacto. Entonces, primer dato, novio de nacionalidad alemana con residencia en París. Perfecto, París, muy bien. Entonces, novio de residencia alemana, una persona, el novio acá en cuestión, que es nacionalidad alemana, residencia francesa. Novia, ¿sí? Nacionalidad alemana. No nos dice expresamente dónde reside. No lo sabemos, no tenemos el dato. Podríamos especular con que también residía en Francia o no, estaba residiendo en Alemania y estaban esperando para casarse allá. Entonces tenemos la nacionalidad de las dos partes involucradas. Vamos a ir adelantando, que quizás ustedes ya lo habrán visto, que para el derecho europeo la nacionalidad es un elemento de extranjería relevante, o ya yendo a una definición más técnica, es un punto de conexión, ¿sí? Que nos importa, que va a importar a la norma de conflicto, ¿sí? Mientras que a las normas de conflicto del derecho argentino, del derecho americano en general, como derecho del continente americano, no es un punto de conexión relevante, ¿sí? Porque nosotros somos países de inmigración que adoptamos puntos de conexión asociados a la residencia, domicilio, etcétera, ¿sí? Pero acá tenemos entonces un alemán casado con que celebra un contrato con otra alemana, entonces dos personas de nacionalidad alemana. Lugar de celebración del contrato, también es otro de los datos importantes que tenemos, ¿sí? Dijimos en dicha ciudad, dice el caso, o sea, también contrato celebrado en Francia, ¿sí? Hasta ahí vamos entonces con los hechos relevantes. Y tenemos otro hecho, que ¿cuál es? A ver si lo pueden descubrir. El otro relacionado con el contrato que se celebró. Sí. Lugar de celebración del contrato, dos puntos. Entonces, cuando ustedes resuelven un caso, ponemos novio, dos puntos, nacionalidad alemana, ciudad de residencia, Francia. Novia, dos puntos, nacionalidad alemana. Contrato, dos puntos. Entonces tenemos lugar de celebración, bien. Entonces, Exacto. lugar de celebración, dijimos Francia. Lugar de cumplimiento, como nos dice Flor, es Alemania. Perfecto. Ahí alguien dice inicio de la demanda, se cumple en Alemania, bien dijimos. Entonces, contrato, lugar de cumplimiento y lugar de celebración. Tenemos dos datos para el contrato. Muy bien. Lugar de cumplimiento Alemania, exacto. Entonces, ven cómo ustedes ya van identificando cuáles son los elementos que tienen que ir teniendo en cuenta porque después nos van a ir preguntando y tenemos que ir resolviéndolo. Lugar de cumplimiento del contrato, exactamente. Bien. Tenemos otro dato más, entonces, si seguimos leyendo. Entonces teníamos las dos personas involucradas, teníamos el lugar de celebración y el lugar de cumplimiento del contrato. ¿Qué otro dato tenemos? Que Adriana había hecho un comentario ahí al respecto. Sí, alguien había adelantado. ¿Qué pasó con ese contrato?
Y con la novia despechada. Lugar donde se hace la demanda. No se cumplió. No, ¿se inicia en Francia la demanda? ¿Qué te parece, Micaela? Alemania, sí. Perfecto. ¿Dónde se incumplió el contrato? Exacto, ruptura del contrato. ¿Dónde se incumplió el contrato? En Alemania, dicen. En Francia. Ah, ahí empiezan las desavenencias. La demanda sabemos que se planteó en Francia, exacto. En Alemania. En Alemania, perdón, perdón. Pero que dijimos, hay un contrato celebrado en Francia para Ujú. cumplirse en Alemania. En Francia parece que la mayoría considera que se incumplió. Es todo un tema. Justamente empiezan a notar cómo ante las preguntas que nos vamos haciendo, las respuestas van variando y las respuestas de las distintas personas que miran el caso son muy distintas, con lo cual esto es lo que, bueno, ahí ya vamos a ver cómo lo determinamos, pero justamente este es el problema del derecho internacional privado y este es el motivo por el cual queríamos hacer este ejercicio, porque fíjense cómo cosas que en verdad podrían parecer obvias no lo son. Acá Micaela nos dice en Alemania porque era donde debía cumplirse, eso decía el compromiso. Pero alguien dijo en Francia, porque es el lugar donde residía, quien lo debía cumplir. Entonces estaba residiendo Ujú, En Francia es donde vivía y donde no lo cumplió, por ende lo incumplió donde residía. ¿No? ujú. También es un razonamiento. Entonces, bien, entonces ahora vamos a ir a la resolución, ¿no? O sea, tengamos esto, no sé, Mati, si querés digamos, ir despejando estas dudas o si quieren vamos avanzando en las preguntas para que, Como, no, como, guíalo vos. bueno, yo creo que hasta acá vamos bien. Ustedes ya Ujú, fueron evaluando, digamos, ya fuimos pensando cuáles son los hechos relevantes, ya fuimos extrayendo aquellos que quedaban muy claros y ya nos planteamos cómo ahí hay como una especie de duda o de algunos parece que no los pueden determinar, otros, otros muy seguros dijeron Alemania, otros muy seguros dijeron Francia. Mi pregunta de dónde fue el lugar donde se incumplió el contrato. Quedémonos con eso y vamos a las preguntas, ¿sí? espera un segundo, Micaela, que ya llegamos. Dale, ahí va, tengan paciencia, vamos a resolverlo. Entonces dice, la primera pregunta es bastante directa porque ustedes abajo tienen, nosotros abajo les copiamos, justamente como esto es derecho extranjero, derecho francés y derecho alemán, que ustedes no conocen ni tienen por qué conocer, Ujú, ¿cómo califica el derecho francés de fondo la ruptura de esponsales? Ustedes ya a esta altura saben lo que es el derecho de fondo, a diferencia de lo que es la norma de conflicto, ¿no? Lo que nosotros llamamos la norma de derecho internacional privado, que no es de fondo, sino que es una norma que lo que nos va a indicar es cuál va a ser el derecho que resuelve el caso, o sea, es la norma que nos lleva al derecho que va a resolver el caso. Acá la pregunta es, ¿cómo califica el derecho francés de fondo la ruptura de esponsales? Lean ahí el caso y a ver qué proponen responder.
como un acto ilícito. Ahí empieza bien. Ilícito. Bien. Ahí están diciendo la mayoría como un hecho ilícito. Perfecto. ¿Qué significa? Cuando nosotros la pregunta que les estamos haciendo es cómo califica el derecho francés de fondo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se califica? Se califica como un hecho ilícito. La pregunta que sigue es, a diferencia del derecho francés, ¿qué hace el derecho alemán? ¿El derecho alemán cómo lo califica? ¿Cómo lo califica? Estoy en clase. Lo califica como acto ilícito Bien, ahí solicitando... están siguiendo todos con el derecho francés. Dijimos, a Ujú. diferencia del francés, el alemán lo califica igual, usa la misma calificación. Incumplimiento de contrato. Es lo mismo un incumplimiento de contrato que un ilícito. Es decir, un incumplimiento contractual es un acto ilícito como dice el derecho francés. ¿La calificación implica lo mismo o no? No, nos dice Micaela. No. Entonces acá ya encontramos la primera situación de derecho internacional privado que tiene que ver con lo que explicábamos de las calificaciones. Acá ustedes ven, en un caso práctico, la diferencia entre dos ordenamientos jurídicos y cómo uno califica de una manera y el otro califica de otra al mismo hecho, ¿sí? Entonces la misma relación jurídica, que es un compromiso de esponsales, un ordenamiento jurídico lo califica de una manera y el otro lo califica de otra, ¿sí? Para uno, su ruptura es un hecho ilícito, y para otro es un incumplimiento contractual. Vamos a ver Ujú. entonces qué consecuencias acarrea el hecho de calificar una misma relación jurídica de distinta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué consecuencia práctica trae? ¿No es cierto? Entonces, ahí vamos a ver la tercera pregunta. Entonces dice, y acá empiecen a pensar y a usar la lógica, ¿sí? Que de eso se trata esta materia. Entonces dice, si ustedes calificaran esta situación, esto que ocurrió, por el derecho francés, ¿sí? Que dijimos que el derecho francés establecía que el incumplimiento de este contrato es un hecho ilícito, ¿no es cierto? Entonces, vamos a situarnos en la calificación que de este hecho hace el derecho francés, que considera que esta ruptura es un hecho ilícito. ¿Qué derecho de fondo resultaría aplicable? ¿Y qué tendríamos que pensar para contestar esa pregunta? O sea, ¿cómo sería el razonamiento? Hay silencio absoluto, esa ya es más compleja. Ahí ya va más difícil. Micaela nos dice el lugar de incumplimiento del contrato. Bien, ¿y qué quiere decir el lugar de incumplimiento del contrato? Porque efectivamente va por ahí, pero volvemos a la pregunta que hacía Mechi hace un rato. ¿En dónde se está incumpliendo o en dónde se estaría dando el El, ilícito? Porque acá estamos diciendo, si calificamos por el derecho francés, ¿qué derecho termina aplicándose? Entonces, si nosotros calificamos por derecho francés, ¿frente a qué estamos? Frente a un acto ilícito. Con lo cual, ¿esto qué nos dispara? Algo que por ahí todavía no llegamos, pero que ya lo vamos a ir viendo, em, que es cuál es la norma que se aplica en materia de responsabilidad extracontractual, porque esto, si es un acto ilícito, en principio sería responsabilidad extracontractual.
Entonces, si hay responsabilidad extracontractual, ¿qué ley vamos a aplicar? Hay distintos criterios. Uno es la ley del lugar en donde ocurre el hecho ilícito, otro es la ley del lugar en donde se producen los daños que genera ese hecho ilícito. El primer Entonces, si bien, criterio que menciona Matías es el criterio que adoptaría el derecho internacional privado alemán. Ustedes, para resolver esto y para ir viendo, avanzando en esta tercera pregunta que hacemos, fíjense ustedes como bien respondieron, uno de los elementos relevantes en este caso era el lugar donde se estaba planteando el conflicto, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho que este conflicto, el actor lo había planteado ante un tribunal alemán, ¿no es cierto? Ese era uno de los datos. Entonces ustedes fíjense que para resolver el caso tienen acá, para el derecho internacional privado alemán, y acá va lo que Matías recién les estaba comentando, los actos ilícitos se rigen por la ley del lugar de comisión. ¿Qué significa? Que las consecuencias de un hecho ilícito, ¿sí?, se van a regir, o sea, se van a regular, ¿sí?, se van a determinar, se van a resolver por la ley del lugar donde ese hecho ocurrió. Ese es otro dato, digamos, dato no fáctico, sino un dato legal, o sea, es una norma que ustedes tienen a mano para resolver el caso. Entonces dijimos, si el juez alemán, que tiene que resolver este caso, se encuentra ante esta situación y lo califica la situación según el derecho de fondo, según el derecho francés, que consideraba que el caso es un hecho ilícito, el juez alemán, aplicando su norma indirecta sobre actos ilícitos, porque lo calificó, según el derecho francés, como un acto ilícito, va a decir, tengo que ir a mirar, para resolverlo, la ley del lugar donde ocurrió el hecho. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda ahí en este razonamiento que estamos haciendo para resolverlo? Vamos de vuelta. Dijimos, el juez que tiene que resolver el caso es el juez alemán, ¿sí? Porque ante el juez alemán se planteó el hecho, el conflicto. Entonces, el juez alemán, que es el que tiene que resolver, califica esta situación según el derecho francés, dijimos. Como la calificó según el derecho francés, concluyó que se trata de un hecho ilícito. Aplica la norma de derecho internacional privado alemana, que establece que los hechos ilícitos se rigen por la ley del lugar de comisión. Y asumimos, entonces, si asumimos que este hecho, que este contrato se incumplió en Francia porque era el lugar donde residía el celebrante, la persona que había, el novio que había celebrado este contrato y lo había incumplido, entonces, ¿qué ley tendría que aplicar de fondo para resolverlo, asumiendo que esto se trata de un hecho ilícito que digamos que cuya comisión ocurrió en Francia? bien, lex causae. Bien. Entonces, ¿cuál sería el derecho que aplicaríamos? ¿A qué norma nos remitiría el derecho, la norma, a qué derecho nos remitiría la norma indirecta del juez alemán? Extranjero, bien, francés. Exacto. Por allá, un poco antes decían la más severa. No importa si es más severa o no, lo que importa es, según el funcionamiento de los elementos de extranjería y las normas indirectas, a dónde tenemos que buscar la solución. Acá nos dicen por qué califica como hecho ilícito el juez alemán. ¿Querés contestarlo vos? Dale. Porque se acuerdan que ustedes cuando vimos calificación, ¿qué dijimos? El juez alemán se encuentra ante una situación, ¿sí? La situación es que hay un contrato celebrado y una de las partes que lo incumplió, ¿sí? Todo juez que tiene que resolver un conflicto y lo mira, lo que tiene que hacer es encuadrarlo en su ordenamiento jurídico, ¿sí? Para encuadrarlo en el ordenamiento jurídico es calificarlo.
Si no lo encuadra, no lo puede resolver, porque no sabe qué norma mirar para resolverlo. ¿Se entiende? Si un juez tiene ante sí una, vamos a ponerles un caso fuera de esta materia, ¿no? Tiene ante sí una violación y un homicidio, y la persona era una persona que convivía entre sí, si lo tiene que calificar y tiene que ver si eso es un homicidio simple, si hay algún agravante, si es un femicidio, primero tiene que calificarlo. Una vez que eso se califica y se encuadra, ahí se mira cuál es la pena, ¿no? Por decirlo algo muy básico en derecho penal, que quizás les es más fácil. Pero en derecho internacional privado, en un sentido, es lo mismo. ¿En qué sentido es similar, es asemejable? Que primero el juez tiene que mirar qué tiene frente a sí, ¿sí? Al mirar qué tiene adelante, ¿sí? Significa calificar, Ujú, encuadrar esa situación que tiene que resolver en alguna parte del ordenamiento jurídico. El hecho de que haya un contrato celebrado que una de las partes rompió, incumplió, ¿sí? Es un dato que jurídicamente todavía no lo calificó. Lo mire y dice contrato celebrado, contrato incumplido, ¿sí? ¿Qué pasa? El juez lo puede calificar de distintas maneras. Sabemos que el juez podría calificarlo como un hecho ilícito o podría calificarlo como un incumplimiento contractual. Son dos figuras del ordenamiento jurídico distintos. No es lo mismo cometer un hecho ilícito, ¿sí?, que cometer un incumplimiento contractual. Lo que nosotros les estamos tratando de explicar es qué ordenamiento jurídico, digamos, ya sabíamos que el derecho francés lo calificaba como un hecho ilícito y que el derecho alemán lo calificaba como un incumplimiento contractual. ¿Qué derecho utilizó el juez para calificarlo de una manera o de otra? O dicho de otra manera, el juez tenía dos opciones de calificación, ¿sí? Tenía una opción para calificarlo como un hecho ilícito utilizando una norma determinada para llegar a ese ujú. camino. O sea, si lo calificaba según el derecho francés, concluía que se trataba de un hecho ilícito. O sea, tenía dos caminos que podía optar: calificarlo según el derecho francés, que es lo que llamábamos la calificación por la lex causae, que no es la Ujú, ley del foro, o la calificación por el derecho alemán, ¿sí?, que es la lex fori, que es la ley del juez que está resolviendo, que es la ley alemana que establecía que calificaba este hecho, esta situación que se daba, no como un hecho ilícito, sino como un incumplimiento contractual. ¿Se entiende cuál es el ejercicio? O sea, el juez está ante una situación y se plantea un problema de calificación, y junto con el problema de calificación se le plantea el problema de cómo lo va a calificar, según qué ley va a utilizar para calificarlo, si va a utilizar la lex causae o la lex fori. Venimos bien, hay dudas, hay comentarios, hay consultas. ¿Por qué están las dos opciones y son igualmente válidas? Em, ¿Recuerdan cuando empezamos hablando del problema de calificaciones que decíamos, em, dábamos un ejemplo muy básico que era el tema del domicilio? Y decíamos que domicilio para el derecho argentino era el lugar donde la persona efectivamente vivía, es decir, que tenía corpus, y que tenía animus porque era el lugar en donde la persona tenía intención de vivir. Pero que, por ejemplo, en el caso Forgo se plantea que el derecho francés además pide un permiso administrativo. Si un juez argentino se encuentra con una norma indirecta que dice la sucesión se rige por la ley del domicilio e interpreta o califica domicilio según la ley argentina, va a decir, ok, para mí domicilio es el lugar donde la persona vive con intención de vivir ahí. Entonces, para mí esta persona está viviendo en Francia con intención de vivir en Francia, por ende para mí el domicilio está en Francia. Pero si va a haber el derecho francés, se encuentra con que el derecho francés exige el permiso administrativo y si no está el permiso administrativo, técnicamente no hay domicilio. Entonces, técnicamente la remisión de la norma indirecta estuvo mal hecha. Cuando, ¿a qué vamos con esto?
Cuando hay distintos derechos que pueden ser aplicables a una situación jurídica, las calificaciones de los criterios que están presentes en el caso entran a jugar. En este caso, ¿hay vinculación del caso con el derecho francés? Sí, obvio, porque la residencia del novio estaba en Francia, porque el lugar de celebración del compromiso de esponsales se dio en Francia, en París. Entonces, ¿hay una vinculación entre el caso y el derecho francés? Seguro. ¿Hay una vinculación entre el caso y el derecho alemán? También. ¿Por qué? Porque la nacionalidad de ambos contratantes, de ambos esponsales, era alemana y porque el lugar de celebración del matrimonio iba a ser Alemania. Entonces, ¿hay vinculación con el derecho alemán? ¿Habría vinculación con el derecho argentino? No, porque en principio no hay ningún elemento de extranjería que vincule el caso con el derecho argentino. ¿Habría vinculación con el derecho inglés? No, porque en el caso no hay ningún elemento de extranjería que vincule con el derecho inglés. Entonces, como hay vinculación con el derecho francés y hay vinculación con el derecho alemán, tenemos que traer todo lo que tiene que ver con calificaciones de toda esta situación jurídica según los derechos que están vinculados con el caso. Y además acá se plantea, cuando vimos en la parte teórica, calificación, ¿se acuerdan que Matías les explicaba y les decía, bueno, hay dos formas de calificar y ustedes tomaban nota y digamos lo veían como una cuestión más abstracta, si se quiere, ¿no? Conceptual. Entonces, y hablábamos de las ventajas, las críticas que hace la doctrina a un tipo de calificación, que es calificación por la lex causae, o las críticas o ventajas o desventajas que puede tener un tipo de calificación y de otra, ¿no? Una es la lex causae y otra es la calificación por la lex fori. Entonces, acá lo que nosotros queremos ver es que en este caso concreto ustedes vean cuál es la consecuencia. Como decimos, digamos, qué opción es válida o cuál no es válida. Y justamente acá es donde existe, como en tantos casos, lo que es la discreción del juez dentro de, obviamente, de los límites razonables. Ahí yo la estoy perdiendo a Mechi, no sé si todos la están perdiendo. Por las dudas tomo la palabra que efectivamente está hablando de el límite de la razonabilidad, ¿sí? Em, y la actividad de los jueces y el criterio que van a tomar los jueces para resolver una cuestión em, tiene que ver con lo que los jueces... Creo que me fui un minuto. Sí, ahí Mati, te habíamos seguimos. perdido. No, no, te habíamos perdido un segundo, había tomado la posta, pero ya eh, no sé si tenés muy buena señal allá, Mechi, pero bueno. Em, Se entiende entonces. El juez va a poder elegir un criterio u otro según lo que, probablemente lo que le parezca más justo. Cuando veíamos el tema de las calificaciones y que ahí ya hacíamos una introducción al problema o al concepto del uso jurídico que planteaba Goldsmith, que era, eh, sí, sé que tienen otra clase a las 9, esto va a quedar subido en las stories hoy, así que el resto de la clase lo van a poder ver ahí. Gracias por haber estado. Les decía, Goldsmith, nos quedan 20 segundos, así que corto y volvemos. ¿Sí, Mechi? Sí, perfecto. Dale.